En Mateo capítulo 6. Hemos estado desde algunos 2 domingos exactamente entendiendo un poco mejor el significado de la oración del Padre Nuestro. Una oración repetida por muchas personas, pero cuyo significado se desconoce mucho. Y qué bueno que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, comprender cada día mejor este modelo de oración, y de esta manera, a la hora de orar, podamos experimentar un cambio en nuestra vida de oración y podamos experimentar la bendición de esta práctica que el Señor nos ha dejado. Así que Mateo capítulo 6 versículo 9 y versículo 10, ¿cierto? Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo creo que muchos se la saben de memoria, ¿cierto? Y la hemos escuchado. Y yo creo que en medio de todo esto, Dios quiere que oremos. ¿Quién reconoce que la oración es una necesidad en nuestras vidas? ¿Cierto? Dios desea que oremos. Y es bueno para nosotros orar. ¿Quién ha experimentado bendición a través de la oración en su vida? Y orar es el acto de hablar con Dios. Sin embargo, aunque es algo sencillo, no se puede hacer de cualquier manera. Tiene una forma de hacerse. Y yo creo que hay algo muy evidente en nosotros los seres humanos y en la historia de la humanidad. Y es que los seres humanos hemos logrado dominar y controlar muchas cosas, ¿cierto? De la naturaleza, animales, desarrollos tecnológicos y muchas otras cosas. El ser humano ha logrado dominar, controlar, ¿cierto? Pero el ser humano ha fracasado en lo más necesario y en lo más importante. Hemos fracasado en lo más importante, y es poder dominar y poder controlar y dirigir de manera correcta nuestras propias vidas. ¿Ustedes creen que eso será realidad? ¿Cierto? Por ejemplo, uno aprende a manejar un carro, una moto, y uno lo maneja muy bien y lo domina y ya se siente experto, ¿cierto? Y aprendemos así a dominar y a controlar muchas otras cosas, pero ¿cómo nos ha sido imposible dominar, controlar y dirigir de manera correcta nuestras vidas? Yo recuerdo cuando tenía 18 años de edad y mi vida estaba completamente arruinada y destruida por malas decisiones, por malos hábitos, por malas cosas que estaba haciendo. Y en ese momento, en medio del caos que se encontraba en mi vida, entonces me empecé a preguntar: ¿esto es la vida? ¿Será que no hay otra forma de vida mejor? ¿Será que
no hay algo diferente que esta situación en la que me encuentro. Y en ese momento de mi vida vino la respuesta a esos interrogantes, y la respuesta fue, sin duda alguna, acercarme a Dios, conocer al Señor, entregarle mi vida a Él, y de ahí en adelante mi vida empezó a cambiar y empezó a ser diferente porque decidí seguir al Señor. Miren, nosotros estamos aquí y ninguno de nosotros hemos tenido una vida perfecta acá. Todos nosotros somos un testimonio vivo y un testimonio andante de cómo hemos muchas veces arruinado nuestra vida. ¿Sí ha llegado usted muchas veces a hacer cosas que han dañado su vida? No, bueno, parece que solo soy yo. Entonces, no sé, soy raro. Pero yo creo que todos, lo que pasa es que algunos quizás no lo reconocen, pero todos de una u otra forma hemos hecho cosas que muchas veces han dañado nuestra propia vida y han dañado la vida de otros que están a nuestro alrededor también. Y esa es una evidencia, esa es una muestra de que no somos capaces de gobernar de manera correcta nuestra vida. Ahora, ¿por qué razón fallamos en esto? ¿Por qué razón, aunque tenemos habilidad y capacidad para controlar, dirigir otras cosas, por qué no tenemos esa capacidad para gobernar, dirigir y controlar bien nuestras vidas? Porque no fuimos creados para ser gobernados nosotros mismos. Fuimos creados para ser gobernados por Dios. Fuimos creados para ser dirigidos por Dios. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice algo muy interesante. No hay camino que al hombre, o hay cosas que a nosotros nos parecen que están bien, que son las mejores, pero ¿en dónde va a terminar eso? ¿O cómo va a terminar eso? En destrucción, muerte y fracaso. ¿Y si le ha pasado eso a usted alguna vez? Que creía que estaba haciendo algo bien, y antes usted se enojaba contra los que le decían que eso estaba mal, y luego cuando las cosas salieron bien mal, usted dijo: ay, verdad, tenían razón los que me decían, mire, no está bien eso. Pero uno muchas veces de terco lo sigue y lo seguía haciendo hasta que finalmente vimos las consecuencias y dijimos: no, definitivamente yo me equivoqué. ¿Sí les ha pasado eso? A todos, ¿cierto? A todos nos ha pasado eso, ¿cierto? Y por eso, en Mateo 6:10 y en una parte de la oración, el Señor dice algo muy importante: venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿cierto? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos invita a hacer el Señor acá? ¿O qué nos está mostrando el Señor? Que necesitamos pedir y que necesitamos para nuestras vidas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Miren, nuestro problema a veces no es solo no orar. Nuestro problema a veces también es que oramos de manera incorrecta y pedimos por las cosas incorrectas. Nuestras oraciones normalmente están centradas en pedirle a Dios: Señor, ayúdame para el mercado esta semana. Señor, ayúdame que estoy enfermo, sáname. Señor, ayúdame que mi familia está en problemas. Casi siempre esas son las peticiones que nosotros hacemos en nuestras oraciones. Pero aquí, en el modelo de oración que el Señor Jesús nos dejó, nos muestra en realidad cuáles deben de ser las prioridades por las que nosotros debemos pedir. Y lo que Él nos está mostrando aquí, y ya hemos visto que lo primero que debemos pedir es que el nombre del Señor sea santificado. Pero lo segundo que Él nos muestra acá es que debemos pedir que su reino
venga, ¿cierto? Que su reino venga. Cuando nosotros hablamos de reino, para que haya un reino deben existir al menos 3 cosas. La primera, debe haber un rey. La segunda, debe haber una constitución o unas leyes. Y la tercera, debe haber un pueblo para ser gobernado por ese rey, ¿cierto? Así que cuando escuchamos este término, el reino de Dios, escuchamos o entendemos el reinado de Dios a través de sus leyes, de su palabra, sobre la vida de nosotros los seres humanos. Pero miren que aquí nos está mostrando algo muy interesante. Cuando uno pide que venga algo es porque no está. Uno no pide algo que venga algo que ya está. Uno pide que venga algo cuando no está, ¿cierto? Y por eso lo primero que debemos entender acerca de esta petición es que el reino de Dios no está presente en la vida de todos los seres humanos. Y por esa razón, o más bien a través de eso, nosotros podemos entender y podemos encontrar la explicación de por qué nuestro mundo está como está. ¿No se ha preguntado usted por qué tanta injusticia? ¿No se ha llegado usted a preguntar por qué tantas guerras? ¿No se ha llegado usted a preguntar por qué tanta corrupción? ¿Por qué nuestro mundo está como está? ¿Sí se ha llegado a preguntar eso? ¿Cuál es la razón? Pues la razón de que nuestro mundo esté en caos, la razón de que nuestro mundo esté como esté y vaya como va, es precisamente por la ausencia y por la falta del reino de Dios sobre la vida de cada persona y sobre la vida de cada familia, sobre la vida de cada pueblo y sobre la vida de cada nación. Así que el Señor está diciéndonos acá, mire, deben saber algo, existe un reino, existe el reino de Dios, pero ese reino no está en la vida de ustedes y necesitan orar y pedir que ese reino venga sobre ustedes, porque cuando ese reino venga, entonces va a haber un cambio y va a haber una transformación, ¿cierto? Pero en segundo lugar, esta petición nos deja ver la necesidad que tenemos de pedir que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Esto nos deja ver la necesidad que tenemos de pedir que Dios gobierne nuestras vidas. Para las personas de esa época, escuchar acerca del reino de Dios no era algo raro. Quizás para nosotros hoy sí lo sea un poco. Cuando uno escucha en la Biblia ese término reino de Dios, para ellos no era raro escuchar el término reino de Dios, porque es más, ellos conocían y habían escuchado sobre el reino de Dios y ellos estaban esperando el reino de Dios. El pueblo de esa época, las personas de esa época estaban esperando el reino de Dios. Pero el problema es que ellos estaban esperando un reino político, un reino quizás militar, un reino quizás territorial, pero no estaban esperando el reino de la forma en que Dios lo quería traer, que era a la vida y al corazón de cada uno de ellos. Por eso cuando el Señor Jesús vino y se presentó como rey, muchos de ellos lo rechazaron y no lo recibieron, porque tenían una idea equivocada del reino de Dios. Y miren, yo quiero decirles algo en esta mañana. Muchas veces a nosotros nos puede pasar algo similar que a ellos. Muchas veces nosotros queremos a un Dios que sea el que nos ayude en los problemas,
que sea el que nos sane, que sea el que nos provea. Queremos a un Dios salvador, queremos a un Dios ayudador, pero no queremos a un Dios que gobierne y reine sobre nosotros. ¿Cierto? Queremos ese Dios que sea buena gente, que nos ayude, que esté con nosotros, que sea nuestro amigo, que sea nuestro protector, que sea todas esas cosas, pero menos que gobierne sobre nuestras vidas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí sucede eso? Nos agrada mucho ese Dios, buena gente, al cual yo voy para que me ayude, al cual yo voy para que me provea, para que me sane. Pero no nos interesa mucho ese Dios que yo voy para someterme a Él como Señor y dueño y amo de mi vida. Ahí sí muchos dicen, no, yo hago con mi vida lo que yo quiera y nadie viene a decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Cierto? Hasta ahí llega. Y tenemos una comprensión equivocada acerca de Dios. Porque yo quiero decirles algo en esta mañana. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios es Padre. Sí, Dios es amigo. Sí, Dios es hermano. Sí, Dios es todas esas cosas. Pero quiero decirles algo más que eso, y por encima de todo eso, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros debemos de entender la necesidad que tenemos del reino de Dios sobre nuestras vidas. El reino de Dios es descrito en Romanos 14:17 de la siguiente manera. Porque muchos dirán, bueno, pero ¿cómo es ese reino de Dios? No sé cómo será, me da temor, me da miedo ese reino de Dios. ¿Cómo se describe allí en Romanos 14:17 el reino de Dios? Porque el reino de Dios es que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora les hago una pregunta. ¿Les parece a ustedes mal ese tipo de reino? Un reino que es justo, un reino que trae paz y un reino que trae gozo. ¿Les parece a ustedes mal? Ahora aquí encontramos también la respuesta. ¿Cómo experimentar en tu vida justicia? ¿Cómo experimentar en tu vida paz? ¿Cómo experimentar en tu vida gozo? ¿Cómo es posible eso? Cuando el reino de Dios está en nuestra vida. Sin el reino de Dios es imposible que haya justicia. Sin el reino de Dios es imposible que haya paz. Sin el reino de Dios es imposible que haya gozo en la vida del ser humano. Muchos hombres se pueden levantar prometiendo eso, pero como lo hemos visto a lo largo de la historia, ninguno de ellos lo puede hacer, porque el único que puede traer justicia, paz y gozo es el reino de Dios. Pero también el reino de Dios, o pedir que venga tu reino, además de pedir que Dios gobierne nuestra vida, es también pedirle a Dios que gobierne la vida de otras personas. Porque no solo nosotros necesitamos que Dios nos gobierne. Yo creo que todos nosotros sabemos cómo otros, cuánto necesitan que Dios gobierne sus vidas. ¿Cierto que sí? Sabemos. Y lo único que podrá realmente traer un cambio a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, no es un sistema político, no es un hombre el que puede traer ese cambio.
no es el político, no es ese sistema, no son esas promesas. Lo único que puede traer un cambio a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestras sociedades es el reino de Dios. ¿Y saben ustedes cómo viene el reino de Dios a la vida y al corazón de las personas? A través de la predicación del evangelio. El evangelio es lo que abre la puerta para que el reino de Dios venga a la vida de cada persona. Por lo tanto, cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo y estamos entendiendo que se necesita que el evangelio sea anunciado y sea proclamado y sea dado a conocer para que el reino de Dios sea establecido. Venga tu reino también implica el presente e implica el futuro. Como alguien lo dijo en una frase, el ya pero todavía no. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que nosotros como seres humanos podemos experimentar una parte del reino de Dios aquí, salvándonos y llenándonos de esperanza, pero en un futuro, en un mañana, el reino de Dios se va a establecer de manera completa y total sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y Dios será reconocido como el Rey, y toda lengua y toda boca confesará que Él es el Señor. ¿Cierto? Hoy experimentamos parte del reino, podemos experimentar parte del reino de Dios, pero ese reino un día se va a manifestar y se va a establecer de manera completa, y Dios va a castigar a sus enemigos y va a recompensar a su pueblo. Miremos Apocalipsis capítulo 19, verso 1 en adelante, lo que se describe allí. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. Seguramente estaremos ahí, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea nuestro Dios. Un día, cuando nosotros oramos, venga tu reino, recordamos que un día todo este mal, todo este sufrimiento, toda esta injusticia que vemos a nuestro alrededor acabará. El Señor vendrá para hacer justicia, destruirá la maldad y establecerá su reino de justicia, paz y gozo por todos los siglos. Eso es algo que debemos mantener en la mente y en el corazón. Porque cuando uno mira el panorama alrededor, uno lo único que puede llenarse es de rabia, de tristeza y de decepción. Pero cuando nosotros recordamos las palabras del Señor, nos llenamos de consuelo y de esperanza y de fortaleza, porque un día todo eso acabará y su reino será establecido. Y debemos trabajar para que el reino de Dios sea establecido. Mientras estamos aquí en la tierra, es un llamado en la oración del Padre Nuestro que debemos buscar que el reino de Dios se establezca. Debemos vivir y hacer algo para que el reino de Dios sea establecido. Y esa es una pregunta en esta mañana. ¿Está usted haciendo algo para que el reino de Dios sea establecido? Pero también cuando oramos, venga tu reino, ¿saben ustedes qué pasa? Esto implica conflicto, esto implica guerra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un reino quiere venir a otro reino a establecer su dominio y su señorío? ¿Será que eso es así nomás de fácil? ¿Y el otro se va y le deja libre para que venga ese reino? No, ¿cierto que no? Se desata ¿qué? Una guerra. Y cuando nosotros oramos, venga tu reino, entendemos primero que Dios no está gobernando acá totalmente, gobierna parcial, no totalmente. ¿Por qué? Porque existe en cierta manera una voluntad del hombre que también muchas veces toma decisiones y hace cosas. Existe también una voluntad de Satanás que también hace cosas, daña y destruye hasta un límite donde Dios se lo permite. Y entonces cuando hablamos de que el reino de Dios venga, encontramos una gran oposición y una gran batalla que se va a desatar. ¿Y saben ustedes dónde es el primer lugar donde se desata esa batalla?
dentro de nosotros mismos. O no sé si se haya encontrado usted queriendo hacer lo que Dios le dice que haga, pero no hallando nada fácil para hacerlo. ¿Sí se ha encontrado en eso? Queriendo hacer lo que Dios le dice que debe hacer, pero qué cosa tan difícil, algunas de ellas, ¿cierto? Qué cosa tan complicada y a veces tan imposible en nuestras propias fuerzas de lograrlo, ¿cierto? Cuando queremos que Dios gobierne nuestras vidas, nos encontramos con una gran batalla de oposición que sale dentro de nosotros mismos, pero luego también fuera de nosotros y en el mundo espiritual del reino de las tinieblas que se opone al establecimiento del reino de Dios. Así que cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos orando y estamos pidiendo que todo reino que no es de Dios, todo reino humano y todo reino satánico y demoníaco sea quebrantado, sea destruido y que sea el reino de Dios el que se establezca. Así que va a haber una lucha. Y por eso es que cuando usted quiere acercarse a Dios y cuando usted quiere caminar con Dios, las cosas no van a ser fáciles. ¿Sí ha experimentado eso en su vida? Que usted quiere consagrar su vida a Dios, que usted quiere caminar con Dios, pero la cosa se le pone difícil. ¿Sí le ha pasado eso? Y esa es una evidencia de que hay oposición y que va a haber lucha. Pero no se preocupe por eso, no se asuste por eso. Eso es normal. Y lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro Rey, porque Él es el Rey de los reyes, el que ha vencido y el que ha triunfado y el que nos dará la victoria en medio de esa batalla. Confiad, porque yo he vencido, dice el Señor. Así que decir venga tu reino es desear que Dios gobierne nuestras vidas a través de su palabra, que Él sea el Rey sobre nosotros y que nosotros seamos sus siervos. Pero luego también, ¿qué otra frase encontramos ahí? Venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. Hágase tu voluntad. La una está totalmente relacionada con la otra. La voluntad de Dios está relacionada con su reino, ¿cierto? Con su reino. Y saben ustedes, yo no sé si usted sabía o usted ha entendido que Dios tiene planes y propósitos para su vida. ¿Sabía usted que Dios tiene planes y propósitos para su vida? Cuando Dios nos creó, Dios no solo nos arrojó acá en el mundo a que fuéramos como hojas llevadas por el viento, sino que Él escribió, trazó y diseñó un plan para esa vida que Él nos dio. ¿Y saben ustedes cuáles son los planes de Dios? Porque cuando hablamos de voluntad de Dios, hablamos de planes y hablamos de propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Y saben ustedes cómo la Biblia describe los planes de Dios para nosotros? Jeremías 29:11. ¿Cómo son descritos los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo se describen allí los planes de Dios? Que son planes de bienestar, de bien y no de mal. ¿Cierto? ¿Son planes de qué? De bien y no de mal. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Planes de bien, de bienestar y no de mal. Y luego Romanos 12:2 nos dice acerca de la voluntad de Dios que esta es buena, agradable y perfecta. Entonces, en este sentido, no debemos tener miedo, ni tener temor, ni tener inseguridad para pedir o desear que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas,
porque esa voluntad es buena, porque esa voluntad es agradable, porque esa voluntad es perfecta para nosotros. Quizás muchas personas podrían decir: no, pero es que pedir la voluntad de Dios, y quién sabe cuál será, quién sabe cómo será, quién sabe qué irá a hacer Dios. No debemos tener temor de pedir esa voluntad, porque esa voluntad es buena, porque esa voluntad es mejor que la nuestra. Dios tiene planes para nuestras vidas, y Él desea que nosotros los podamos vivir y experimentar. Pero ¿saben ustedes cuándo podemos vivir y experimentar esos planes? Cuando su reino está en nosotros, y cuando en nosotros hay una disposición para hacer su voluntad. Miremos el ejemplo del Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Juan 5:30, lo que el Señor Jesús vivía, modelaba para nosotros. Juan 5:30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué hacía el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? Buscar la voluntad del Padre. Ahora, Él era Dios también, pero Él por eso no dijo: yo hago lo que yo quiera. Siendo aún Dios, se sometió al Padre, buscando hacer la voluntad del Padre. Eso nos enseña y nos modela a nosotros cuál debe ser el enfoque y el propósito de la vida aquí en la tierra, y es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Luego, en Juan 4:34, Él también dijo algo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en un momento muy difícil de su vida, porque Él también experimentó lo difícil que es en algunos momentos hacer la voluntad de Dios, porque en algunas cosas es fácil hacer la voluntad de Dios, pero en otras es difícil hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús experimentó también eso cuando estuvo en Getsemaní. Y allí, estando en agonía en Getsemaní, y allí estando en una lucha tremenda, ¿qué dice Él allí en su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y ese es un modelo de oración. No es como hoy en día nos hablan y nos enseñan: que declare, que decrete, que desate, que ordene que Dios haga. No estamos para ordenarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Estamos para aprender de Dios qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el uso que se le debe dar a la oración. No para ordenarle ni decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, sino para que yo aprenda y reciba de Él la ayuda para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Él. Porque de eso se trata. Y miramos en Pablo, a mí me asombra Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 6, cuando se relata la conversión de Pablo. ¿Cómo comienza la historia del cambio y de la transformación en la vida de Pablo? ¿Saben ustedes qué dijo Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 6? ¿Cuál fue quizás una de las primeras oraciones y peticiones que Pablo le hace al Señor?
Señor, ¿qué quieres que haga, que yo haga? ¿Saben? En todos nosotros existe una gran lucha, una gran agonía, una gran batalla. En todos nosotros existe un punto donde todo puede cambiar. Y es el punto cuando yo le digo a Él: me rindo, Señor. Ya no quiero hacer más mi obstinada voluntad. Ahora quiero empezar a hacer la tuya. En ese momento hay algo que pasa. En ese momento hay algo que va a empezar a suceder en la vida de nosotros, como empezó a suceder en la vida de Pablo. En ese momento ese hombre soberbio, ese hombre perseguidor de Jesús, se rindió y reconoció que no podía ganarle al Señor en esa lucha. Y entonces levantó su bandera de rendición y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí Pablo empezó a ser un hombre nuevo. Ahí la historia de Dios se empezó a escribir en la vida de Pablo. Y ahí entonces los planes de Dios se empezaron a llevar a cabo en la vida de Pablo. Y los que hemos nacido de nuevo y hemos conocido al Señor, sabemos lo que es esto. El día en que nos rendimos a Él y nuestra historia empezó a cambiar. Y el día, hoy quizás para ti, si no ha sido así, que te puedes rendir al Señor y la historia de tu vida puede empezar a cambiar. Porque Dios tiene planes para ti. Yo nunca me imaginé estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Nunca quise esto. Pero un día el Señor vino y el Señor me enseñó cuáles eran sus planes y sus propósitos para mi vida. Y hoy en día le digo al Señor, cada día, cada año que pasa, le digo: Señor, me sorprende ir paso a paso viendo y descubriendo tus planes para mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que podamos descubrir y conocer sus planes cuando nos rendimos y le decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor, tu voluntad. Piense por un momento cómo le ha ido a usted cuando ha hecho la voluntad de Dios en su vida. Y piense también cómo le ha ido cuando no ha hecho la voluntad de Dios. ¿Cómo le ha ido cuando ha hecho la voluntad de Dios? Bien, ¿cierto? ¿Le ha ido mal? Bien, nos va bien cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nos va cuando no hacemos la voluntad de Dios? Las cosas no salen tan bien, ¿cierto? No salen tan bien, ¿cierto? Y eso nos enseña, ¿no? Que debemos desear y que debemos pedir cuando oremos al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad y que nos ayude a hacer su voluntad. ¿Sabe qué decía el salmista? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hoy en día muchas personas buscan a Dios para que les dé el pan, para que les dé la sanidad, para que les dé la protección, pero no buscan a Dios para que Él les enseñe a hacer su voluntad. Dios quiere que tú lo busques primeramente para que tú aprendas a hacer la voluntad de Él, porque cuando empieces a hacer la voluntad de Él, tu vida va a cambiar y tu vida va a ser bendecida, porque es en su voluntad donde encontramos su bendición. Es ahí donde está su bendición para nuestras vidas. Cuando oramos, hágase tu voluntad, oramos para que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas y nos ayude a vivir como hijos obedientes a esa voluntad. Este es un deseo que Dios quiere que haya en todos nosotros, el deseo de que su voluntad sea hecha. ¿Saben ustedes?
¿Cuál es la promesa del Señor en 1 de Juan 5, 15 y 16? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la dará, Él responderá, ¿cierto? Y todos quizás estaremos preguntándonos dónde podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde? Aquí está la voluntad de Dios, expresa, revelada para nosotros. Pero ¿saben ustedes? No es tan fácil tampoco. Debemos nosotros también hacer el esfuerzo de escudriñar, de conocer, de desear. Eso no nos llega estando allá solo mirando para el cielo, mirando la televisión. Eso nos llega cuando con interés deseamos conocer. El Señor dijo: así como ustedes buscan la plata, así como buscan el oro y escudriñan mi palabra, van a encontrar los tesoros y las riquezas que hay en ella, de la voluntad de Dios. Así que si usted no lee la Biblia, si usted no tiene una Biblia y si usted no la lee, usted no va a poder saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y por lo tanto va a vivir muy lejos y muy diferente a la voluntad que Dios tiene para usted. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interesarnos por leer y conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Sí? Para reflexionar en esta mañana, ¿es Dios quien reina sobre tu vida? Y si no es Dios, ¿qué lo es? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios gobierne sobre nosotros? ¿Estamos dispuestos a decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso puede sonar un poco incierto, ¿no? Y como que no queramos correr ese riesgo, porque quién sabe qué irá a hacer el Señor. ¿Qué irá a hacer el Señor? Pues yo quiero decirles algo en esta mañana: no tengamos temor, porque lo que Él hace siempre es bueno, maravilloso y mucho mejor que lo que nosotros hacemos. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana? Y yo quiero invitarles para que hagamos una oración muy, pero muy honesta y muy sincera con Dios en esta mañana. La frase termina: venga a tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hay algo por lo cual el cielo es cielo, y es porque allí se hace la voluntad de Dios. Y todos sabemos, y todos inconsciente o conscientemente sabemos y vemos y percibimos el cielo como algo bonito, como algo bueno. Y yo creo que hoy Dios desea que nosotros podamos experimentar más de eso que pasa allí en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos en esta mañana y oramos y hablamos con Dios sobre cómo estamos nosotros frente a su gobierno y frente a su reino? Señor, oramos en esta mañana. Padre, te agradecemos porque existe tu reino, Señor. En medio de los reinos humanos tan desastrosos, existe un reino que trae esperanza. Existe un reino, Señor, que trae justicia, que trae paz y que trae gozo al corazón y a la vida. Y en esta mañana, Dios, Señor, que tú nos estás mostrando esto, queremos pedirte que nos ayudes a rendirnos a tu reino, que nos ayudes a rendirnos a tu señorío,
Si usted aún no está experimentando en su vida el reino de Dios y lo que este reino tiene para usted, esta es la oportunidad para que usted hoy le diga al Señor: Señor, me quiero rendir, Señor, y no quiero seguir siendo más gobernado por el pecado, no quiero seguir siendo más dominado por el pecado, controlado por el pecado, no quiero seguir más siendo gobernado ni controlado por Satanás. Hoy y de ahora en adelante quiero ser gobernado por ti, quiero ser dirigido por ti, quiero que sea tu reino, Señor, el que esté en mi vida, el que esté en mi corazón. Y gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús, tu reino puede venir a nosotros. Tu reino se establece en las vidas, tu reino se establece en los hogares, tu reino se establece en las familias. Señor, gracias, gracias, porque cuando nos disponemos y nos rendimos, tú haces tu voluntad en nuestras vidas. Y esa voluntad es buena, Señor, es agradable y es perfecta. Oramos hoy, Señor, que tú de ahora en adelante nos ayudes a orar más, no por nuestros propios caprichos o por nuestros propios planes o por nuestros propios deseos, sino que tú nos ayudes a orar más por tus planes, por tus propósitos y por tus deseos para nuestras vidas. Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana y queremos, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros. No más, Señor, nuestra voluntad. Señor, ayúdanos a ver que nuestra voluntad, Señor, no es buena, no es agradable ni es perfecta. Ayúdanos a ver que nuestra voluntad es obstinada, es equivocada muchas veces y nos lleva a cometer tantos errores y a dañar tanto nuestra vida, a desperdiciar tanto nuestra vida. Señor, reina, por favor, sobre nosotros, Dios. Reina hoy a través de Jesús. No queremos escuchar que tu reino viene para juzgar y castigarnos, como lo harás un día con todos aquellos que no se hayan entregado a ti. Queremos que tu reino venga en Jesús a nuestro corazón para bendición y para vida eterna, Señor. Hoy oramos, Señor. ¿Qué tal si le pedimos: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero que tú ordenes mi caminar, Señor?